Sí se ve. Hola, ¿se ven las diapositivas? Aún no, doctora. No, Sí. Ya, ¿se ven las diapositivas? Sí, sí, Ya. doctor. Se ve a pantalla completa, ¿no? no, No, Ay, Dios. Vamos. Ya, ahí se ven a pantalla completa. ahora sí, doctora. Ahora sí, ya listo. Por favor, si tienen alguna observación, me avisan. Tenemos 2 horas para desarrollar el día de hoy nuestros primeros temas. Tenemos patología y terapéutica de los trastornos neurológicos. Mi nombre es Patricia Aldana Torres, soy médico neuróloga y este año tengo la encargatura de las clases teóricas con la Escuela de Medicina UPU. Yo vengo trabajando con UPU ya 4 años en las prácticas clínicas, pero este es el primer año en las prácticas, en las clases teóricas, ¿no? El día de hoy vamos a tocar semiología nerviosa, los principales motivos de consulta y el examen clínico neurológico. Sale la solicitud para grabar. Ya, listo. Ok. Repito, por favor, si alguno de ustedes tiene alguna duda o alguna pregunta, me escriben o pueden conversar, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, empezamos con cefalea. Dentro de los motivos de consulta más frecuentes, ¿no? de nuestra especialidad,
Hemos citado esta noche a los principales, lo cual no significa que sea el orden necesariamente de frecuencia o de importancia. Sin embargo, en el caso de la cefalea sí, porque el dolor de cabeza definitivamente es una causa o una consulta que todos los días vamos a ver en la práctica clínica. Cualquier neurólogo que ustedes conozcan y que haga prácticas clínicas de neurología, pues le va a decir que en su día a día siempre va a haber el diagnóstico de cefalea, ¿no? De hecho, estos datos se trajeron de la plataforma del Estado peruano del año pasado, son recientes, ¿no? El dolor de cabeza es una causa significativa de incapacidad en el Perú, sí, y la cefalea es la primera causa de consulta externa en el Perú también. Entonces, olvidaba decirles un detallito. A lo largo de la clase, ustedes ven acá, voy a poner mi puntero. Ustedes ven acá este lapicito, ¿lo ven? Sí, Sí, doctora. Ya, ya. Chicos, a lo largo de la clase van a ver este lapicito. Donde ven este lapicito, oído la música, porque a veces neurología es un tema un poco denso y para muchos aburrido, para mí no, obviamente. Entonces, donde ven este lapicito es donde yo les sugiero que pongan mucha más atención que en lo demás, porque por ahí es que van a estar enfocadas algunas preguntas, ¿no? Porque se entiende que las preguntas van a salir para el examen de estas clases. Entonces, yendo ya al tema, tenemos dos diferencias básicas en los dolores de cabeza, primaria y secundaria, ¿no? En el dolor de cabeza primario o cefalea primaria, sabemos que para tenerlo bien claro, el propio dolor es constitución de la enfermedad. ¿No? Ejemplo, la migraña, la cefalea tensional, la cefalea en racimos. Ojo, no voy a leer todas las diapositivas, ¿ok? Vamos a conversar porque las diapositivas son un material del cual ustedes van a ya leer con calma. Vamos a dar los puntos claves. Entonces, decíamos que la cefalea primaria se caracteriza porque el dolor es la enfermedad per se, ¿no? En cambio, en la cefalea secundaria, el dolor es un síntoma que es parte de otra enfermedad. Por ejemplo, la cefalea farmacológica. ¿Cuál es esa cefalea farmacológica? Es un paciente que tiene un dolor de cabeza ya 2, 3 años y nunca ha ido a evaluarse. Va a una farmacia, se automedica, toma lo que le dice la vecina, toma lo que le dice su mamá, tenía pastillas de otra persona. Entonces hace un círculo de automedicación y se genera más cefalea, ¿no? Eso se llama cefalea farmacológica. Otro, en la causa infecciosa, ¿no? En la causa infecciosa tenemos, por ejemplo, las meningitis. Las meningitis son patologías del sistema nervioso central en las cuales hay una etiología infecciosa, generalmente, ¿no? Viral, bacteriana, específica, o sea, debe ser entre las más comunes. Y dentro de ese contexto de meningitis, no es raro que el paciente tenga dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza es el protagonista y no es síntoma de otra enfermedad. Entonces, esa es una diferencia muy, muy clara. Y dentro de las primarias, las más comunes son la tensional, la migraña y la de Horton. Casi todos los pacientes llegan a consulta diciendo tengo migraña, porque los pacientes consideran que mientras más fuerte el dolor, recibe el nombre de migraña. Y si el dolor es más suave, es una cefalea por estrés, así lo llaman, ¿no? Más fuerte migraña, pero no es así. Definitivamente cada uno de ellos tiene características distintivas, que ustedes las pueden ver ahí en el cuadrito diferencial. ¿Qué cosa es lo que debo recordar como alumno de pregrado? Que la cefalea tensional es una cefalea opresiva en casco, como un gorro que ajusta, como algo que pesa, ¿no? La cefalea tipo migraña, definitivamente esa es hemicránea, es lo que dice la bibliografía, ¿no? Pero general también se presenta así como la de Horton, ¿no? Retrocular, lancinante, punzada y acompañada de vómito. Y la cefalea en racimos, que acá está representada por una dama, pero es más frecuente de los caballeros con síntomas autonómicos. ¿Cuáles son esos síntomas autonómicos? El ojo rojo, el lagrimeo, ¿no? Epífora conjuntival, la agüita por la nariz, como se ve acá. Entonces, esas son las tres características diferenciales de los tres cuadros. Ahora, ¿por qué colocamos 5HT, 5HT1B? ¿Qué es eso, doctora? Esos hace referencia, esa información hace referencia a la fisiopatología de la migraña y cómo es que
van a interaccionar los receptores específicos. ¿Por Porque ya cuando en algún momento, en la práctica tal vez, ¿no? Ya cuando hagan sus prácticas, ustedes hagan la consulta y vean, eh, el tratamiento de cefalea ya no está solamente basada en la prevención y el ataque de crisis. Actualmente manejamos ya otros fármacos importantes que tienen mucha relación con el liberador del gen de la calcitonina. Por eso es que colocamos esta información en la parte de acá, es una información actual. Los receptores 5HT, que son de dos tipos, tipo 1B y tipo 1D, van a actuar a diferentes niveles, lo cual intenta explicar la fisiopatología de la migraña. Por ejemplo, el 5HT1B, que se encuentra en los vasos meningios, va a ser responsable de la vasoconstricción, mientras que los 5HT tipo 1B van a ser responsables de la liberación del gen liberador de la calcitonina, ¿no? Entonces, eso sí es importante que ustedes lo recuerden para poder entender por qué motivo vamos a dar uno u otro fármaco, ¿no? Recuerden, CGRP significa péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Repito, péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Otro tipo de cefaleas que no están aquí son las cefaleas por punción lumbar. Sí, después que hacemos un procedimiento, el paciente puede tener punción lumbar postraumática, por sinusitis, de origen cervical, temporomandibular, etcétera. Entonces, es importante tener una visión clara de esto porque a la larga, cuando no se resuelven los casos, esto ya se convierte en un trastorno crónico que genera mucha limitación para desenvolverse, incapacidad laboral, social, ¿no? ¿Por qué social? Porque el paciente se aleja de su familia, de su ambiente. No solamente la cefalea se da en el ámbito laboral, sino también eh, en la vida personal, ¿no? Implica mucho aislamiento y mucha pérdida de vida activa en un paciente con dolor. En general, cualquier tipo de dolor, especialmente el dolor de cabeza, es algo que no se le desea a nadie, ¿no? Seguimos. Otro motivo de consulta es la debilidad muscular. La debilidad muscular, que es, por definición, incapacidad para realizar ciertas actividades con un grupo muscular, ¿no? No es lo mismo debilidad muscular que cansancio o que fatigabilidad, ¿no? No es lo mismo. Porque imagínense, pues llega un paciente a consulta y refiere que no puede mover una parte de su cuerpo, ¿no? La pierna derecha se me ocurre. Pero resulta que ese paciente es una señora de 65 años que tiene artrosis, que se ha caído, que usa bastón. Entonces, ¿eso será una paresia? La respuesta es no. Tenemos que ser muy acuciosos en evaluar a este paciente para saber diferenciar lo que es paresia, que es déficit motor de origen central, o sea, por una lesión del cerebro, netamente, o de la zona que controla esos movimientos, de limitación funcional, que es una pérdida de la capacidad por un condicionante. En este caso, en el ejemplo que les menciono, sería una limitación funcional por dolor, ¿no? Dolor en la rodillita. Entonces, ¿qué cosa es lo que debemos preguntar? Estas tres cosas, ¿no? Forma de inicio, cronología y distribución. ¿Cómo empezó? Seguimos trabajando con el ejemplo que les decía, ¿no? ¿Cómo empezó ese déficit motor? ¿Empezó brusco o empezó poco a poco? Si empezó brusco, casi siempre las etiologías van a ser vasculares. Si empieza de forma insidiosa, ya nos echamos a buscar otras causas. Cronología, ¿cuánto tiempo tiene de antigüedad esa lesión? Ah, no, lo tengo desde los 50 años que me diagnosticaron artrosis. No, versus en el infarto, ¿no? Lo tengo desde hace 15 días que justo me llevaron a la emergencia. Distribución. Si el déficit motor es bilateral por limitación, por gonalgia, pues poco probable que sea una lesión central, ¿no? Si es unilateral y es más, si es la mitad de un lado del cuerpo, si la debilidad solo es de pierna y brazo del mismo lado, entonces se orienta más hacia una etiología central. Recordemos que cuando digo etiología central estamos hablando de em, lesión en el cerebro.
¿no? O en el parénquima o en las vías que llevan esta información. Y cuando se trata de este tipo de lesión, utilizamos esta famosa escala. Esta escala de Daniels es la que siempre vamos a evaluar, vamos a usar con nuestros alumnos, con nuestros pacientes, ¿no? Todos los alumnos que rotan con nosotros tienen que saber la escala de Daniels porque siempre se la vamos a preguntar. Entonces va del 0 al 5, sabiendo que todos los que somos completamente sanos es 5 porque es el movimiento normal y 0 es completamente pléjico, ¿no? La plejía es la eh, pérdida total de la movilidad. Uno, contracción. Imagínense un paciente acostado en una cama. Uno, simplemente contrae los músculos. Dos, contrae y además desplaza, ¿no? Sobre su mismo eje, es como que arrastra sobre la camita. Tres, contrae, desplaza y eleva un poco la gravedad. Sí vence gravedad, pero ahí es el punto de corte, ¿no? De esta toda escala de Daniels, el 3 es fundamental, porque el 3 vence la gravedad, pero no vence resistencia. El 4 sí vence gravedad y resistencia y el 5 es completamente normal. Entonces, si hablamos de debilidad de origen central, tenemos que recordar que vamos a tener varios niveles en los cuales las patologías o los síntomas que se van a presentar por lesiones a diferentes niveles van a ser distintos. Entonces, se ha hecho este cuadrito para ordenar un poquito cómo es la debilidad muscular, desde arriba hacia abajo, ¿no? Desde arriba me refiero, desde el cerebro hasta la parte más distal, que es la unión neuromuscular o la placa neuromuscular o placa mioneural, que es lo mismo. Si hablamos de motoneurona superior, entonces la lesión es arriba, central, hemisferio cerebral, el tronco o hasta la médula. ¿Hasta qué parte de la médula? Hasta el asta anterior, que es donde hace sinapsis la primera motoneurona. Si hablamos de motoneurona inferior, las características, ¿no? ¿En dónde van a ser? Desde el asta anterior hacia abajo. Características son las características de segunda motoneurona o de motoneurona inferior, hiporreflexia, hipotrofia y fasciculaciones. Si hablamos ya del sistema nervioso periférico, nos referimos a la afectación de las raíces de los nervios periféricos, por ejemplo, las radiculopatías, las plexopatías. Y si nos vamos mucho más allá, las, los síndromes miasteniformes. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la clásica miastenia gravis, Tom Lambert, botulismo, ¿no? Como los más frecuentes. Entonces, acá, oído, ¿cómo nominar la debilidad? Siempre encuentro mucha confusión en los estudiantes sobre cómo llamar al déficit motor, ¿no? Si es de, se confunden o me dicen, por ejemplo, ¿no? Hemiparesia del hemicuerpo, error. O monoparesia del lado derecho, error. O paraparesia de los miembros superiores, error. Entonces, para que no volvamos a caer en esa nomenclatura equivocada, hemos puesto este resumen acá. Si la lesión o la debilidad, asumiendo que es de origen central, es de un miembro, se va a denominar monoparesia o monoplejía. Si es de la mitad del hemicuerpo, ya sea derecho o izquierdo, ojo que no es lo mismo mitad arriba que abajo, ¿no? En mi cuerpo siempre se va a referir a derecho o izquierdo. Se va a llamar hemiparesia si el déficit va del 0 al 4, o perdón, del 5 al 1, o hemiplejía si está completamente inmóvil. Si es de ambos miembros inferiores, eso es lo más fácil, ¿no? La palabra esa que utilizan algunas personas, paralítica, que es un término no tan correcto, podemos usarlo como mnemotecnia para recordar parapléjico, ¿no? Parapléjico es la mitad inferior, no mueve nada, o paraparesia si mueve un poquito. Y si son los ambos miembros superiores, se llama diparesia, dice el texto, ¿no? Pero también se denomina biparesia con B, biparesia o diplegia braquial. Y si es de las cuatro extremidades, cuadriparesia. Entonces yo pregunto, eh, ¿alguien me puede decir cómo se llamaría si es que el déficit motor es de tres extremidades? ¿Voluntarios? Samuel, Mateo, Leque, Angie, voluntarios, Fátima, Junior, David, Jimena, Fernanda, Gabriel, Rubí, Samuel. A ver, dime Samuel, activa tu audio.
¿Qué tal, doctora? ¿Podría ser diparesia y monoparesia derecha o izquierda? O sea, decir Mm, ambos términos. Ponerlo como que por separado. Bueno, si lo relatas por separado, mal no está, ¿no? Pero hay una forma de llamar al déficit motor de dos extremidades, digamos, de las dos piernas más un brazo, con una sola palabra. El único valiente es Samuel, no hay nadie más en la clase. Chicos, el término es triparesia, ¿ya? Esa pregunta siempre le van a colocar triparesia. Entonces, bueno, intentamos acá. Uy, no he traído mi plumita. La próxima voy a traer. Así no es mi letra, por si acaso. Triparesia, ¿ya? La respuesta a la pregunta. Entonces, seguimos. Otra de las consultas frecuentes en la práctica clínica o son las crisis epilépticas, ¿no? Las crisis epilépticas, eh, cuya nomenclatura coloquial es convulsión. Esta noche dejamos en claro que convulsión no es un término netamente aceptado, abiertamente aceptado por ILAE, que es la Liga Internacional de Lucha contra la Epilepsia, porque convulsión generalmente hace referencia a una crisis epiléptica con fenómeno motor, ¿no? Recuerden que no todas las crisis epilépticas, que es el nombre correcto, así como está acá en medio, perdemos el punterito, crisis epiléptica, que es el nombre correcto, eh, puede ser una crisis con fenómeno motor, que es lo que llaman convulsión, uno de los clásicos, tónico, clónico generalizada, que está en el piso, que tiene movimientos tónicos, clónicos, diarrea, relajación de esfínteres, etcétera, pero también puede ser una crisis de ausencia, ¿no? La crisis de ausencia, como la que la mayoría de ustedes podrían estar teniendo ahora, porque no estamos con las cámaras prendidas por hoy. Entonces, también es un tipo de crisis epiléptica, pero sin fenómeno motor. Entonces, ¿toda convulsión es una crisis epiléptica? No. Recordemos que cuando decimos convulsión, hacemos referencia a crisis epiléptica con fenómeno motor. Crisis epiléptica sí es un evento aislado que revela un desorden paroxístico del encéfalo y la epilepsia ya es un término más grande, ¿no? Y la definición de epilepsia con estos tres términos, y acá está el lapicito, recuerden por qué, para los que están atentos. La epilepsia es criterios, ¿no? Al menos dos crisis no provocadas o reflejas con separación mayor a 24 horas o al menos una crisis epiléptica no provocada más un síndrome epiléptico en los siguientes 10 años o más la posibilidad de tener un síndrome epiléptico y tres, diagnóstico de un síndrome epiléptico. Entonces, ¿qué cosa es lo que básicamente tenemos que preguntarle a un paciente con crisis epiléptica? Anamnesis, pues la anamnesis es para todos los trastornos neurológicos, ¿no? Pero en este caso, ¿qué es lo que tendría que preguntarle? Cuando llega por primera vez un paciente con sospecha de crisis epiléptica, tenemos que empezar desde el prenatal, desde cómo fue el embarazo de ese niño o de esa persona que tiene crisis epilépticas, cómo fue que nació de parto eutóxico, de parto distóxico, cuándo fue el Apgar al nacer, eso tenemos que preguntar. Tenemos que preguntar si hubo cianosis, no hubo cianosis, si estuvo en la incubadora o no, por qué motivo, a qué edad se sentó, a qué edad caminó, cómo es que fue el desarrollo psicomotor, cómo es el desarrollo cognitivo. Prácticamente la historia o la anamnesis de un paciente con crisis epiléptica es una de las más completas porque empezamos desde el prenatal, ¿ok? Si ha tenido alguna vez una convulsión asociada a fiebre en la infancia y si usamos ahí el término convulsión, ¿no? Antecedentes familiares porque recordemos que no todas las crisis epilépticas tienen un origen exógeno. También hay crisis genéticas. Crisis genética o de origen genético son aquellas en las cuales no necesariamente vamos a encontrar una lesión estructural en la imagen de elección, que es la resonancia, o en el electroencefalograma. Y podría tratarse de una crisis genética. Antecedentes personales, los que ya hemos mencionado, y los exámenes complementarios, que son dos de elección. Ojo aquí, por acá están las preguntas. Los exámenes complementarios son
el electroencefalograma y la resonancia magnética. ¿La tomografía cerebral es un examen de elección? No, no es un examen de elección. Sin embargo, en un país como el nuestro, que pertenece al tercer mundo, sí es adecuado. O sea, si en la consulta externa ustedes ven que a un paciente con epilepsia le solicitan tomografía, no está mal. ¿Por qué? Porque una de las causas más prevalentes de epilepsia en nuestro país es la causa infecciosa. Pregunto a cualquiera que no sea Samuel, ¿cuál es la causa infecciosa más frecuente de crisis epilépticas en el Perú? Los escucho. Nadie. Doctora, puede ser meningitis. Tomás, no, no escucho tu respuesta. Tienes, creo, tu celular y al mismo tiempo tu computadora. Tienes que bajar el volumen a uno de ellos. Tomás, ¿o alguien más que quiera participar? Vuelvo a preguntar, ¿cuál es la causa infecciosa más frecuente o la comorbilidad o la patología más frecuente eh, como causa de epilepsia en el Perú? ¿Nadie? A ver, Betsy, Kamakuri. Estoy apuntando ya quién está Eh, participando. bueno, por causa parasitaria, cisticercosis Correcto, o Betsy. neurocisticercosis. Muy bien, Bexi Camacuari, ¿no? Sí, es correcto. Esa es la respuesta. La neurocisticercosis cercosis, según nuestra epidemiología y prevalencia, es la causa más frecuente de crisis epilépticas en el Perú, ¿sí? Entonces, regresando al ejemplo, ¿me sirve solamente la resonancia? No, la tomografía también me sirve, si bien es cierto, no es de elección, pero sí es útil en un país como el nuestro, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Tenemos síncope, TPN y abstinencia, ¿no? El síncope, pues, una pérdida transitoria de conciencia que se autolimita. El paciente rápidamente recobra la conciencia por un tema, sucede por un tema, pues, vasogénico generalmente, ¿no? TPNE son las siglas de un diagnóstico que se llama trastorno paroxístico no epiléptico. En otras palabras, lo que algunas personas llaman de manera equivocada conversivo. El paciente, entre comillas, conversivo, que realmente el término correcto es neurológico funcional, es aquel paciente que no tiene realmente una lesión neurológica, pero que podría simular de alguna manera una crisis epiléptica. Tenemos muchos casos de TPNE, no es tan infrecuente y tampoco es tan fácil de diferenciar. Hay que tener mucha pericia. Tenemos muchos casos también de pacientes que han llegado con este diagnóstico y que en emergencia pues han pasado hasta trauma shock, ¿ok? Que han recibido asistencia como si se tratara de una crisis epiléptica, incluso de un estado epiléptico con benzodiazepinas y todo, ¿no? Y al final resulta que fue un TPNE. De igual manera, los pacientes en crisis de abstinencia a sustancias ilícitas, ¿ok? Entonces, el vértigo. Vamos con vértigo como otra de las causas frecuentes de consulta. Em, Dentro del vértigo tenemos primero que diferenciar. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre vértigo y mareo? A ver, llamamos a Jimena Laime. Jimena, ¿estás en clase? Sí, doctora, Jessica. buenas noches. Hola, hola Jimena. Un ratito, Jessica Herrera. Jimena, cuéntame por favor qué entiendes por vértigo y mareo. ¿Es lo mismo? ¿Se parecen? ¿O no sabes, no opinas? No hay problema con eso. Coméntanos. Dentro de vértigo puede ser como una sensación como que de movimiento o algo así. Y en mareo sensación como que de inestabilidad o algún malestar que tiene la persona. Mm, Más o menos. Jessica, Jessica Herrera. Doctora, eh, Hola. el vértigo es como una sensación de que todo está girando y suele, creo, estar acompañado como que de náuseas o como que vómitos. En cambio, el mareo es una sensación, pero general ya de inestabilidad.
y puede ser, por ejemplo, un mareo por anemia, y en el caso del vértigo no es por anemia o por presión baja. Ya, estuviste más cerca, Jessica, pero tuviste un error, ¿no? El error es que, bueno, los síntomas son, gracias, los síntomas en ambos, tanto el vértigo como el mareo, es como que un poco subjetivo, ¿no? El paciente siente algo siente que algo no está bien. Entonces, en el vértigo es un término más chiquito. El vértigo es una alucinación del movimiento. Ojo acá. El paciente cree que se está moviendo o que se está moviendo él o que se están moviendo las cosas alrededor. Entonces nadie se está moviendo. Entonces es una alucinación del movimiento. Y ahí está el error de la compañerita, de quien me intervino hace un momentito, el malestar general con sudoración, palidez, un poco de náuseas, ese es el mareo. O sea, el mareo es un término más macro, ¿no? Que puede ser por otras causas, no necesariamente del sistema nervioso central o del periférico, porque por ahí hay un pequeño error, bueno, no es tan pequeño, muy frecuente, en el cual vértigo o es central o es periférico y se acabó. Mentira, pues, ¿no? El vértigo no solamente es central y periférico, el vértigo tiene muchas otras causas. ¿Qué cosa o entienden o alguien ha escuchado alguna vez el término vértigo periférico? A ver, les escucho. Doctora, es por causa del oído, creo, del oído Ya, interno. no veo quién está participando. Senoa, ¿no? Ya. No, Jessica. Doctora, yo recién voy a Hola. participar. Jessica. ¿Quién está hablando conmigo? Jessica. Sí, doctora. Ya, a ver. Jessica, te escucho. Le estaba diciendo de que el vértigo periférico es por un problema que se origina en el oído interno. Ujú. Ya, y el vértigo central. Es, ¿Alguien? Chenoa o Chenoa, no sé cómo se pronuncia. Doctora, ¿estaría más relacionado al sistema nervioso central con el tronco del encéfalo? ¿Cómo? Repite, no te escuché. ¿El vértigo central estaría más relacionado al sistema nervioso central o algún Claro. daño en el cerebelo, en el tronco encefálico? Claro, por eso se llama vértigo central, ¿no? Correcto. No, está bien, no hay mucho que descubrir ahí. Entonces, solo para tener claro, ¿no? Que vértigo periférico hace referencia a la lesión que no está en el cerebro, que no está en el eje central, o sea, el oído interno. El sistema vestibular específicamente, ¿no? Recordemos que tenemos eh, la endolinfa, la perilinfa, los osteolitos, ¿no? Entonces, que son partículas que están nadando en esa endolinfa, como cuando uno licúa un jugo y se asienta ese sedimento, ¿no? Cuando el paciente se mueve, esas estructuras se salen de su lugar y por eso el paciente tiene esa sensación de vacío, de inestabilidad. Cuando el paciente está en reposo, nuevamente caen esas estructuras. Entonces, ese vértigo no depende obviamente del sistema nervioso central, es un vértigo insidioso, hay varios tipos, entre ellos tenemos el vértigo postural o vértigo paroxístico, que es un vértigo que va a exacerbarse con los cambios de postura, ¿no? La consulta es cuando el paciente se agacha a matarse los pasadores o cuando gira en su cama. Es un vértigo fluctuante, que no está todo el tiempo, a veces va, a veces viene, puede ser exacerbado por infecciones virales. En cambio, el vértigo central es un vértigo brusco, aparatoso, ¿no? Que tiene náuseas, vómitos. Generalmente el paciente se ve de manera objetiva, los pacientes, los familiares pueden ver que ese pacientito tiene ataxia, tiene una marcha vertiginosa, no una marcha cerebelosa, el famoso romber, ¿qué más? Disartria también, ¿no? Tiene ahí mucha relación. Entonces, las diferencias son bastante claras. ¿Qué cosa debemos preguntar? Eh, ¿Cuánto dura?
si es que hay movimientos, o más que movimientos cefálicos, o sea, son cambios posturales, ¿no? Como desencadenantes. Ajá, los síntomas auditivos, nos estábamos olvidando, el tinnitus es parte del vértigo periférico generalmente. Si vemos un antecedente de cefalea, podemos asociar a un diagnóstico que se llama migraña vestibular. ¿Ok? Acá en donde en el cuadrito de la izquierda vemos las principales características, ¿no? Eh, y los desencadenantes. Por ejemplo, con los cambios posturales, ya les decía, BPPB, vértigo postural paroxístico benigno. Si decimos estímulos visuales, estrés, hormonas, fotoestimulación, migraña vestibular. Eh, si hablamos de los acúfenos o los fenómenos auditivos asociados a un vértigo, valorar la enfermedad de Meniere. El síndrome de Cogan, sí, encontramos además el síndrome del ojo rojo dentro de esta clínica vertiginosa, el famoso Ramsay-Hunt, ¿no? Las vesículas, más la hipoacusia, etiología neuritis vestibular. Si hay signos neurológicos focales, la ataxia cerebelosa. Entonces, eso sí sería de etiología central. Los que he mencionado, que no son todos, los que están en el cuadrito, porque no estamos leyendo el cuadro, recuerden que son potenciales preguntas. Pasamos a la siguiente etiología o motivo de consulta neurológico, que es el deterioro cognitivo. ¿Los olvidos son una causa frecuente de consulta en neurología? Sí, también, ¿no? Así como la cefalea, la epilepsia, ustedes van a ver cuando hagan su rotación, muchos pacientes, vengo, el motivo de consulta es me olvido de las cosas. Entonces, ahí tenemos que evaluar digamos, dejar en claro que no es lo mismo olvido que falta de atención, ¿no? Primero, debemos tener en claro que la memoria es la capacidad que el paciente tiene para almacenar cierto tipo de información, ¿no? Eh, y el olvido es lo contrario. Cuando no podemos almacenar información, es un deterioro de esa capacidad de la memoria. Ahora, cuando ya hay olvido, hay deterioro cognitivo, se puede clasificar, ¿no? De grado leve, grado moderado, severo, acá vienen las demencias. Y para recibir el término de demencia o el diagnóstico de demencia, el olvido debe estar acompañado de lesión o de alteración de dos funciones mentales superiores importantes. Por ejemplo, atención, lenguaje, funciones visoespaciales, praxia, función ejecutiva. Entonces preguntará, doctora, pero entonces, ¿cómo puedo yo examinar todas estas cosas en un paciente que solamente viene porque olvida las cosas? Entonces, ahí voy. Lo primero que tenemos que hacer, o la manera que tenemos que abordar a estos pacientes es primero la anamnesis, que ustedes ya saben, se va a preguntar en todas las patologías la anamnesis, pero en este caso, en esta consulta es una anamnesis dirigida. ¿Qué cosa es lo que debemos resaltar en esa anamnesis? Primero, eh, ¿cuánto tiempo atrás empezó ese olvido de las cosas? Dos, las actividades de la vida diaria están comprometidas, es decir, solo me olvido de las cosas, sí, donde dejé las llaves, si dejé la olla prendida, si dejé mi celular en mi casa o no, si tenía clases de neurología o no, o eso también está comprometiendo mi funcionalidad, es decir, estoy olvidando cómo bañarme solo, estoy olvidando cómo ponerme los botones, estoy olvidando llevar mi mandil a la rotación. O sea, cosas así, ¿no? Segundo, el examen físico. El examen físico de un paciente con deterioro cognitivo debe ser completo, no porque el paciente llega, porque se olvida de las cosas, solamente le voy a hacer preguntas y le voy a dar vitaminas, ¿no? Eso es un error gigante que se ve con mucha frecuencia. El examen físico es completo. ¿Por qué? Porque a veces el paciente hace la consulta por deterioro cognitivo, pero en realidad tiene algo más de fondo, lo clásico, la demencia por Parkinson. Ustedes saben que la enfermedad de Parkinson es una patología neurodegenerativa que tiene fundamentalmente síntomas motores, ¿no? Temblor en reposo, bradicinesia, rigidez. Pero eso es lo grueso, lo que se ve a los ojos. Pero como neurólogos o como estudiantes de neurología, ustedes deberían ser un poco acuciosos y sospechar
deterioro cognitivo en medio de estos síntomas, porque Parkinson puede manifestarse con síntomas motores, como decía el ejemplo, pero también a largo plazo se puede encontrar la demencia o se puede desarrollar, perdón, la demencia en enfermedad de Parkinson. Entonces, en el examen físico de un paciente que llega por olvido de las cosas, de repente encontramos temblor y no se ha dado cuenta, de repente encontramos bradicinesia, no se ha dado cuenta, de repente encontramos rigidez y no se ha dado cuenta. ¿Ok? Es importante también valorar el grado de instrucción, porque no es lo mismo evaluar a un paciente que tiene dos maestrías, que se olvida de las cosas, que a un paciente que hizo tercero de primaria. ¿Ok? Son cosas, escenarios diferentes y también los test con los cuales evaluamos, porque no solo son preguntas así de manera dirigida, sino también se utilizan una batería de preguntas especializadas que se llaman test cognitivos breves. Estos test cognitivos breves tienen cierta adaptación de acuerdo al número de años de instrucción. No es lo mismo decir primaria completa que decir hizo 3 años segundo grado, más, porque digo primaria completa son 6 años ya. Entonces hizo 3 años segundo grado, luego repitió cuarto grado, luego repitió quinto grado. Entonces no es lo mismo, ¿ya? Es importante el grado de instrucción. Y por último, y no menos importante, la versión del cuidador. A veces el adulto mayor, y digo adulto mayor porque es lo más frecuente, eh, no nota necesariamente ciertas alteraciones que el adulto mayor sí, que el cuidador, perdón, sí. Por ejemplo, no se da cuenta que se confunde o se desorienta en el tiempo, en el espacio, o no se da cuenta que a veces intenta tomar la sopa con el tenedor, o no se da cuenta que se pone los zapatos al revés, o no se da cuenta que repite las mismas historias, o no se da cuenta que tiene alucinaciones visuales, ve por ahí unas arañitas que caminan por la pared y el paciente considera que eso es normal o que lo está viendo realmente, pero quien nos va a dar mucho soporte, mucha ayuda es el cuidador, ¿ya? Entonces, es lo que le decía, ¿no? Que buscar en la evaluación el examen físico completo, los test cognitivos breves, mencionamos ahí algunas, eso sí es una pregunta, ¿no? El test de Moca, Minimentas, Rudas, perdón, el test de reloj, etcétera. ¿Qué exámenes auxiliares se deben pedir como mínimo, ¿no? En serología, especialmente el dosaje de vitaminas, de hormonas. ¿No? Perfil tiroideo, vitaminas, toda la batería, porque recuerden que hay demencias o deterioros cognitivos que van muy de la mano con la deficiencia de vitaminas. Entonces, y si pedimos una imagen, vamos a elegir la resonancia específicamente para evaluar la volumetría de los hipocampos, ¿no? Recordemos que el hipocampo es la estructura que está debajo del lóbulo temporal o por la parte mesial adentro, en la cual vamos a dirigir nuestra mirada. No es la única zona, obviamente, ¿no? Hay otras zonas que también, porque van a estar afectadas en otros tipos de demencias, deterioro cognitivo, por ejemplo, la corteza prefrontal, ¿no? Etcétera. Pero específicamente hay un protocolo que se llama resonancia con volumetría del hipocampo. Causas de demencia, deterioro cognitivo son muchas. ¿No? Resalto las tóxico-metabólicas por deficiencia de vitamina B12, el hipotiroidismo. Acá me dirigía yo cuando les decía que debemos pedir laboratorio. Las causas psiquiátricas también son importantes, ¿no? A veces el paciente cree que solamente se olvida de las cosas y de fondo tenía un tema afectivo. Y eso lo podemos valorar en la evaluación neuropsicológica. Las causas vasculares, un paciente que ha tenido muchos infartos cerebrales y en los siguientes 6 meses cursa con deterioro de las capacidades de la autogestión, del autocuidado, o olvidos de las cosas o conductas inapropiadas, podría calificar para el diagnóstico de demencia vascular. Entonces, eh, cuidado con eso, ¿no? En las enfermedades por priones neurodegenerativas tenemos la conocida Creutzfeldt-Jakob o encefalopatía espongiforme bovina. Las causas traumáticas también podrían considerarse, entre ellas el hematoma subdural, ¿no? Movimientos involuntarios. Entonces, hacemos aquí una pausita. Recordemos que estamos solamente dando motivos de consulta en general y ciertas pinceladas, ¿no? Porque la información es muy extensa. En el caso de movimientos involuntarios, tenemos
evaluar, por ejemplo, tres pilares básicos, ¿no? Que son el tono, la postura y el movimiento del paciente. Recordemos que hemos hablado de la escala de Danis para la evaluación de la fuerza. Cuando realizamos eso, además, tenemos que, cuando el paciente está acostado en la camilla, evaluar el tono, ¿no? El estado de semicontracción, el tono muscular, mediante la extensión y la flexión de cada una de las extremidades, siempre comparando derecho con izquierdo. Y dentro de estos movimientos involuntarios tenemos movimientos positivos y negativos, ¿no? Positivos hiperkinéticos y negativos hipokinéticos. Dentro de ellos tenemos el más frecuente, es el temblor, ¿no? El temblor es un movimiento hiperkinético rítmico que generalmente es rápido, en el cual se evalúan características específicas como la frecuencia, la amplitud y el momento. ¿Qué es esto? La frecuencia quiere decir cuántas oscilaciones hace por segundo un paciente. Si es rápido, generalmente se considera entre 9 a 20. Moderado, un poquito menos, entre 6 a 10. Y lento, entre menor a 6, ¿no? La amplitud, si hay poca amplitud, es un temblor fino, ¿no? Apenita. Por ejemplo, el temblor en reposo, que es de Parkinson, ¿no? De poca amplitud. Si es una amplitud grande, es un temblor grosero. Y el momento se refiere a que se evalúa el temblor en reposo, en postura y de acción, ¿no? En reposo, paciente sentado con las manos sobre los muslos, ojos cerrados, se le pide generalmente que realice cálculos matemáticos, por ejemplo, y paciente va a empezar a temblar de manera involuntaria, obviamente, ¿no? En postura, con los brazos extendidos y de acción, por ejemplo, cuando se le pide que haga el espiral, ¿no? O el test del espiral, en el cual el paciente dibuja un espiral en su historia clínica o en un papel, si es que la historia es virtual, y se ve el grado del temblor. En el caso de la corea es un movimiento también rápido y regular que no tiene un propósito definido, ¿no? Y es arrítmico. Recuerden, acá, ojo acá, el único movimiento involuntario rítmico es el temblor. Todos los demás son arrítmicos. En el caso de la corea son movimientos rápidos que no tienen propósitos definidos y se originan o son producidos por contracciones bruscas de, en general, cualquier grupo muscular, ¿no? El paciente intenta disimular la corea incorporando cualquier tipo de movimiento. La famosa corea de Sydenham. ¿En qué patología revisan corea de Sydenham? Jóvenes, MacDiel, Junior Felipe, Fernanda Lucía. ¿Alguien recuerda la corea de Sydenham? ¿En qué patología está? Hola, Fiebre reumática, correcto. ¿Quién me respondió? Joshua. ¿Apellido? Esteban es mi apellido. Ya, gracias. Bien, si hablamos de balismo, balismo pues es un término ya mucho más amplio, ¿no? Se refiere, o algunos lo llaman hemicorea y el balismo se refiere o se recibe su nombre por el deporte del lanzamiento de bala, ¿no? O sea, son amplios, son más grotescos. La atetosis más distal, ¿no? Es como una corea, pero más en las extremidades distales, en las manos. Las mioclonías son movimientos bruscos de sacudidas que pueden ser corticales o subcorticales. Corticales que tienen relación con crisis epilépticas, subcorticales que son benignas, generalmente ejemplo de las mioclonías del sueño. Y las distonías son posturas sostenidas de músculos antagónicos que dan origen a movimientos, o perdón, a posturas anormales, ¿no? Un poco dolorosas y movimientos lentos de torsión. Esas son las distonías. Y si hablamos de hipocinesia, es el famoso parkinsonismo, que no es lo mismo que Parkinson, ¿no? Parkinsonismo son síntomas similares al Parkinson, pero no cumple sobre todo los criterios de bradicinesia. Recordemos que para diagnosticar Parkinson, o para los tres pilares de los síntomas motores del Parkinson, temblor, bradicinesia y rigidez, pero y si de esos tres
Tenemos que elegir uno, el que sí o sí debe estar es la bradicinesia, ¿ya? Siguiente, entonces vemos cómo es la semiología del temblor. Eh, Como es en el parkinsonismo, el temblor fisiológico, ¿no? El temblor fisiológico que es una causa muy frecuente de consulta, porque la mayoría de pacientes extienden sus brazos y dicen, estoy temblando, tengo Parkinson, voy a consultar al neurólogo. Falso. El temblor fisiológico generalmente en estados de estrés, de ansiedad, es un temblor postural, de intención. Porque tiemblan mis manos, necesariamente tengo una lesión en el cerebro. No, no hay lesión, entonces es benigno, ¿no? Y así los otros tipos de temblor, en el temblor esencial, en el cual la característica es que hay un movimiento cefálico, ¿no? Este cuadrito para que lo revisen, por favor. Luego tenemos también los trastornos del sueño, en el cual eh, vamos a detallar que tenemos dos tipos, ¿no? El sueño no REM y el sueño REM. El sueño no REM, es decir, donde no hay rapid eye movements, o sea, no hay movimiento rápido de los ojos, es el famoso sueño tranquilo. Tiene eh, tres partes o tres fases, el N1, el N2 y el N3. Entonces, dentro de ese sueño no REM, es la parte más superficial del sueño, ¿no? Luego pasamos a la parte profunda del sueño, que es el sueño REM. En el sueño REM es el famoso sueño activo, es la fase en la cual se recuerdan los sueños, porque supongo que a todos les ha pasado que sueñan algo y al día siguiente no lo recuerdan. Entonces, en esta parte del sueño es en donde están ubicados los sueños que sí recordamos y sucede generalmente entre los 70 y 120 minutos de haber conciliado el sueño. Sin embargo, el electroencefalograma aquí es desincronizado, o sea, se parece mucho a la actividad vigil o despierto, ¿no? Un detalle que se me estaba pasando del sueño no REM es que aparecen los usos del sueño, los complejos K, ¿no? Que eso es parte del registro del electroencefalograma en el N1, N2, N3, ¿no? Cada uno con sus características. Ahora, también es importante recordar que la estructura del sueño va a cambiar conforme evoluciona el tiempo. No es lo mismo un sueño de un recién nacido de un sueño de un paciente de 25 años, ¿no? El tiempo que necesita dormir también es diferente, por eso es que los bebecitos, los recién nacidos duermen muchas más horas que un paciente adulto. Dentro de las múltiples patologías del sueño, algunas palabritas, solo para que lo conozcan. eh, por ejemplo, tenemos insomnio, hipersomnio, trastornos relacionados con la respiración, con el ritmo circadiano, parasomnias y los del movimiento. El insomnio puede ser insomnio de conciliación, que es el inicio del sueño, o insomnio de despertar precoz, ¿no? Eh, Son uno de los más comunes. No necesitan necesariamente una medicación, hay que hacer mucho lo que se llama higiene de sueño. Dentro de los trastornos respiratorios del sueño son los pacientes que tienen dificultades o pausas respiratorias de hasta 10 segundos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen algún tema en la orofaringe. Generalmente son evaluados por neumología al inicio, luego por neurología. Utilizan algunos dispositivos para poder controlar este trastorno de sueño relacionado con la respiración, ¿no? La hipersomnia hace referencia a la cual el paciente tiene somnolencia diurna excesiva, paciente que se está durmiendo de día. Trastornos por el ritmo circadiano son los causados por el desfase entre el individuo y el ambiente físico. Es como que estoy durmiendo de día y estoy despierta de noche, ¿no? Es lo que sucede cuando el paciente viaja a otro continente, el famoso jet lag. Ahí está, trastorno del ritmo circadiano. Las parasomnias son conductas motoras aberrantes, excesivas durante el sueño, esos pacientes que patean, ¿no? Esos pacientes que se muestran agresivos, la famosa parálisis del sueño, lo que llaman se me sube el muerto, entre comillas, ¿no? Eso es una parasomnia que también es muy frecuente. O también trastornos del movimiento relacionados con el sueño, que también son muy similares a las parasomnias, ¿no? Pero esto es un poquito más focalizado, miembros inferiores, mandíbula, etcétera. Entonces, ¿qué debemos evaluar?
Miren, así están ustedes, como ese GIF, ¿no? El conviviente debe ser interrogado. Sí, el conviviente debe ser interrogado porque a veces el paciente no se da cuenta que está atravesando un tema con el sueño. ¿Qué debemos evaluar? El horario, las condiciones del ambiente, hábitos de ejercicio, tipo de alimentación, uso de medicamentos y ronquidos a pausas. Em, y lo que les decía en la diapositiva anterior, ¿cuáles son las pausas para la higiene del sueño? No dormir de día, moderar el uso de estimulantes, bebidas como el café y el té, evitar el exceso de fotoestimulación, por ejemplo, el exceso de luz con el celular, ¿no? A altas horas de la noche, ¿no? El ambiente debe ser oscuro, porque recuerden que dependemos mucho en este ciclo de la melatonina, ¿no? Y el requisito tan simple que necesita la melatonina es la oscuridad. Y si no le damos oscuridad, pues no se va a producir. Relajarse, ¿no? Acá sugieren tomar un baño de agua caliente, etcétera. Puede ser hacer una actividad deportiva, ¿no? Escuchar una música relajante, cualquier cosa que no sea fotoestimulación y mantener la rutina. Si un día me acuesto a las 2, un día me acuesto a la 1, un día me acuesto a las 5, un día me acuesto a las 7, eso definitivamente no es saludable para el hábito de la higiene del sueño, ¿no? En dolor y parestesias, otra consulta neurológica importante. Evaluamos básicamente dos rubros, ¿no? La sensibilidad superficial y la sensibilidad profunda. Dentro de la sensibilidad superficial tenemos el tacto, dolor y temperatura, y la sensibilidad profunda, la posición, la vibración o palestesia y la presión profunda, ¿no? Tenemos síntomas positivos, como por ejemplo el dolor, y síntomas negativos, como la hipoestesia. Es completamente diferente y ambos pueden coexistir en diferentes regiones del cuerpo, sí. Las parestesias, pues, son esa sensación de hormigueo, adormecimiento que aparecen de manera espontánea, ¿no? Un motivo muy frecuente de consulta: se me adormece en la cara o se me adormece en las piernas, se me adormece en los brazos. Según la localización, tenemos nosotros que ir indagando. Recordemos que el examen físico neurológico no necesariamente es igual para todos, ¿no? Iniciamos, que es la segunda parte de nuestra charla de hoy, iniciamos con cierta evaluación, pero luego vamos a ir decidiendo qué examinamos y qué parte, o en qué parte nos centramos más. Es muy dependiente de cada caso y tenemos que hacerlo de manera orientada, ¿no? Porque si hacemos el examen neurológico extensísimo en cada paciente, eso no va a tener mucho éxito, ¿no? Se hace la plantilla general para todos, pero es un poco más orientado. En el caso de las disestesias, son como las parestesias, pero con un estímulo desencadenante. La hipoestesia, obviamente, es la disminución de alguna de las modalidades, ya sea superficial o profunda. Si no siento nada, es anestesia, ¿no? Si hay una respuesta exagerada, es hiperalgesia. Y cuando hay una distorsión de la sensibilidad, es decir, siento más dolor de lo que se debe por algún estímulo menor, por ejemplo, el roce de las sábanas, por ejemplo, recuerdo que tengo una paciente que he visto hoy día que le molesta la ropa interior. Entonces, es una paciente que tiene el diagnóstico de alodinia, ¿no? Con ella estamos trabajando incluso para el manejo del dolor neuropático crónico, porque ella tiene como 18 meses el uso de antidepresivos. Y esto es un arte, ¿no? El manejar el dolor, no solamente, recordemos que no solamente es el dolor agudo o el dolor que recibe indicación de antiinflamatorios, ¿no? En el manejo del dolor o los síntomas neuropáticos, incluso se pueden usar antidepresivos, ¿ya? Ah, entonces, ¿qué preguntamos, no? Los antecedentes, la forma de inicio de ese dolor, qué cosa está asociado a esos síntomas, qué cosa lo calma, qué cosa lo limita, cuánto dura ese dolor, con qué frecuencia. Entonces, el examen de la sensibilidad no es una tarea fácil, es correcto, es una de las más importantes. Recordemos, por favor, que para evaluar sensibilidad el paciente debe tener pleno estado de conciencia. No le puedo evaluar sensibilidad a un paciente que está somnoliento, a un paciente que está confundido, desorientado. No es un examen adecuado. Tener en cuenta la etiología funcional. Primero, descartar causas lesionales. Sí. ¿Alguien recuerda a qué me refería yo cuando decía es un paciente neurológico funcional? ¿MacDill, Vázquez o Junior Felipe? ¿Recuerdan alguno de los dos?
Magdiel Vázquez o Junior Felipe. Hola, ¿no están Magdiel y Junior? Doctora, ¿puede repetir, por favor? Sí, claro. ¿Recuerdan, por favor, a qué me refería yo cuando en las primeras diapositivas explicaba qué significa el término neurológico funcional? Cuando no hay un daño estructural en el cerebro, pero igual el paciente tiene ciertas dificultades o problemas. Felipe, Que tiene síntomas neurológicos, pero que no existe una lesión estructural en sí. Jessica. Que es o sea, que el paciente va a presentar síntomas neurológicos reales, pe- eh, pero no hay una lesión estructural, pero el paciente, o sea, no los está inventando ni los está fingiendo. Correcto. Bien, Jessica, faltaba ese pequeño detalle. Muy bien, Jessica Herrera. Lo que dijeron mis compañeros es la definición, es como si lo leyera de una página web, ¿no? Sí, es tal cual, no hay lesión estructural, etcétera. Pero lo que dijo Jessica es como que más la interpretación. El paciente no inventa los síntomas, el paciente realmente los siente, pero no se encuentra nada en la evaluación. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta etiología antes de descartar causas, ¿no? Perdón, primero descartamos las causas lesionales. Entonces, se examina en orden, primero el diagnóstico topográfico y luego el etiológico. Es decir, si yo tengo dolor unilateral en la cabeza con vómitos, no voy a pensar que es un dolor de médula, ¿no? Voy a pensar que es una migraña, voy a pensar en una etiología neurovascular, etcétera. Si yo tengo un dolor en un dermatoma específico, tengo que primero encontrar en dónde está el dolor, buscar nivel sensitivo y luego pensar de dónde viene el dolor. Si yo tengo un dolor en un territorio, digamos en el quinto 3 derecho, nervio craneal, primero veo en dónde está, localizo, o sea, primero es topográfico y luego ya me voy a buscar la causa, ¿no? Ese es el orden. Entonces, hasta ahí tenemos la primera parte de nuestra clase de hoy, que son las causas más frecuentes de consulta. La segunda parte va a ser un poco más rápida, me parece. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos, ¿ya? Gracias. 9 en punto nos vemos.
Hola, seguimos, jóvenes. Ya, entonces, ¿pueden ver la pantalla? Sí, doctora. Benjamín, ¿tú eres el delegado? No, no, doctora. ¿Quién es el delegado? Porque siento que Benjamín es el delegado. Mm, ¿No hay? aún no hay como tal de este curso delegado. Ya, entonces vamos a elegir el delegado pronto. Ok, entonces acá vamos a avanzar un poquito más. Realmente el sílabo decía nervios craneales uno y 2, ¿no? Entonces, eh, como que yo entiendo que se ha dividido eh, de los 12 pares, 6 y 6, pero es poco probable que terminemos a las 9 y... ¿Qué hora es la hora de salida? 9:20, ¿sí? ¿Me corrigen si estoy equivocada? No, sí, sí es esa hora, 9:25, pero por ahí nueve está. veinticinco 9:25, ¿no? 9:25. Vamos a avanzar hasta donde podamos, hasta las 9:25, y si no lo continuamos el día miércoles es nuestra siguiente clase, ¿no? Ajá, así es, doctora. Seguimos, seguimos. Entonces, en cuanto a la estructura, ya hemos hablado en la primera parte de cuáles son los principales motivos de consulta, ¿no? Ahora, en la estructura del examen clínico neurológico tenemos toda esta evaluación. Como yo les decía, ¿no? El motivo de consulta no necesariamente es el mismo examen clínico para todos los pacientes. Si bien es cierto, la estructura tiene todos estos puntos que ustedes pueden ver ahí. El examen con la práctica ya lo hacemos un poco más dirigido, ¿no? Pero hay cosas que sí tenemos que evaluar en todos. Por ejemplo, los dos primeros temas, ¿no? Nivel de conciencia y nervios craneales definitivamente en todos los pacientes. Entonces ahí vamos con el nivel de conciencia. Para hablar un poquito del nivel de conciencia, tenemos que saber primero, cuáles son los niveles normales y los anormales, ¿no? Conciencia plena, se supone que todos nosotros estamos en conciencia plena, despiertos, orientados. Se evalúan en tres aspectos, ¿no? Tiempo, espacio y persona. Tiempo, preguntarle eh, qué día es hoy, le podemos dar pistas, ¿no? Que mire por la ventana, qué hora es más o menos, espacio, dónde estamos, persona, cuál es su nombre, ¿no? Lo primero es eso, ¿no? En la persona. Antes de hacer esta evaluación de la conciencia plena, tenemos que asegurarnos que el paciente no esté bajo ningún efecto farmacológico. Tenemos que indicarle al acompañante, si estuviera, que no puede participar en la evaluación, ¿no? Porque ya nos pasa que estamos hablando con el paciente y el familiar está soplándole la respuesta o interviene. Entonces, eso es negativo porque el paciente se confunde y no sabe a quién hacerle caso, si al médico o al familiar que le está soplando la respuesta. ¿No? El siguiente estado alterado ya es la somnolencia, ¿no? El paciente responde solo a estímulos orales simples. Son los pacientes que encontramos en emergencia con un tema de fondo metabólico. Por ejemplo, una cetoacidosis diabética, ¿no? Un paciente puede estar somnoliento, que se despierta. Le digo, Cristel Abigail, abre los ojos, nuevamente se duerme. Otra vez le estimulo, correspóndeme, abre los ojos, me contesta a media, se duerme. Entonces, en este paciente, por ejemplo, con somnolencia, no puedo evaluar sensibilidad. Lo repito una vez más, en un paciente con una alteración del nivel de conciencia no se puede evaluar sensibilidad. El sopor o el estupor es el paciente que además de estar somnoliento, ya no es una somnolencia superficial, sino profunda, solamente me va a responder a estímulos dolorosos. Si yo le hablo, Cristel Abigail, no me va a responder. Tengo que tocarlo y no solamente tocarlo, sino generar un estímulo nociceptivo. Y coma, pues ya es un paciente que no responde ni siquiera a estímulo nociceptivo, un motivo de consulta muy frecuente en las interconsultas que hacemos en las unidades diarias críticas. ¿Quién me puede decir, Derek, me puedes decir cuál es el siguiente estado de conciencia alterado que no lo he puesto ahí después del coma? Aquí detrás de coma hay otro estado de conciencia alterado. ¿Cómo se llama? El peor. Derek.
Hola. No recuerdo, doctora. Ya, ok, Derek. Natalie, Doctora, sí, yo tampoco no recuerdo. ya. Rubí Ballena, no está Rubí, ok. Diego Alonso, Doctora, creo que sería muerte cerebral, tal vez. muerte encefálica. Muerte encefálica, ¿ya? Muerte cerebral es un término incorrecto. El término es muerte encefálica o muerte por criterios neurológicos. Entonces, es un paciente que ya no solamente no responde a estímulos, sino no tiene reflejos de tronco encefálico, ¿no? Entonces, se ha descrito una escala que es una escala extrahospitalaria, ¿no? Que es la ABDN, no es muy conocida, muy usada en el medio hospitalario, pero para el público en general, ¿no? A, el paciente está alerta; V, responde a estimulación verbal; D, el paciente responde a estímulos doloroso; N, el paciente no responde, ¿no? Mientras más llega al rojo, más grave es el caso. Entonces, esto es el paciente y las preguntas, ¿no? Orientación en espacio, en tiempo, perdón, en persona, en espacio y en espacio. Tiempo, espacio y persona, recuerden, ¿no? Es lo mínimo. Ahora, la famosa escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow es la escala, dime Samuel. Doctora, tenía una consulta. ¿El término letargo y obnulación entrarían sobre el nivel de conciencia? No, realmente el término, buena pregunta Samuel, vamos a regresar ya. El término de letargo y obnubilación a veces lo consideran entre somnolencia, es como el estupor que también le llaman sopor, ¿no? Y obnubilación como que son estados intermedios, pero para términos académicos, para ustedes que son alumnos de pregrado, lo hemos simplificado lo más posible porque no tiene mucho sentido generarles confusión. ¿No? La idea es que tengan bien claros los pilares fundamentales y ya más adelante tal vez puedan ir introduciendo de a pocos, ¿no? Es como si yo les dijera en la fuerza, hay un 3, yo les he enseñado ahorita, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero si yo les digo, nosotros como neurólogos en la práctica clínica evaluamos realmente así, ¿no? Porque le ponemos 3 más, 3 menos, 4 más, 4 menos, uno más, uno menos, pero es como que son variantes un poquito más sutiles y no tiene mucho sentido considerarlo ahora, ¿ya? Entonces nos quedamos con lo que lo hemos puesto acá en la diapositiva. Entonces, seguimos. En la escala de coma de Glasgow tenemos tres niveles, ¿no? Perdón. Ocular 4, verbal 5, motora 6, ¿no? Recuerden, de arriba hacia abajo, ojitos 4, boca 5, motora 6. El mínimo puntaje nunca va a ser 0, ¿ok? Eso sí es una pregunta. Acá está la pregunta de examen en el nivel, en la valoración de la escala de coma de Glasgow, ¿cuál es el rango que se considera para grado severo o grave, ¿no? De trastorno de conciencia? Es entre 3 a 8 puntos. El más grave es el mínimo y el mínimo en cada uno de ellos es 1. Ocular no responde, verbal no responde, motora no responde. Glasgow 3 es el mínimo, ¿ok? Y el máximo será 15. ¿Por qué? Ocular espontánea, verbal orientado y conversando, y motora obedece a órdenes verbales. 4 más 5, 9 más 6, 15. Entonces el mínimo es 3 y el máximo es 15. Eso es lo que hay que saber en Glasgow. Ahora pasamos a los nervios craneales. Entonces, realmente el término es lo primero que quiero decir esta noche, ¿no? El término adecuado es nervios craneales, ¿no? No pares craneales, porque mucho se ha comentado o escucho, ¿no? La evaluación de los pares craneales. Realmente los nervios craneales son 12 pares, o sea, tenemos 12 izquierdos y 12 derechos, pero el término correcto para referirnos es nervios craneales porque las lesiones no siempre son de ambos lados, ¿no? Ustedes saben que en neurología las lesiones generalmente son unilaterales, con clínica contralateral,
pero al ser unilaterales, la manera correcta de llamarlos es nervio craneal derecho o nervio craneal izquierdo, o si son de los dos, ¿no? Ambos nervios craneales. Por ejemplo, el par olfatorio. Estoy diciendo que es el par del el nervio olfatorio derecho más el nervio olfatorio izquierdo. Entonces, un resumen, así, grosso modo, para que puedan ustedes ver de manera detallada, que entiendo, ya lo saben, cuáles son estos nervios craneales. Tenemos, otra cosita, la forma correcta de escribir es con números romanos, ¿ya? Acá están escritos con números ordinales, normales, arábicos, pero tiene que ser con romanos. El uno, el olfatorio, el óptico, acá el tercero, oculomotor, entre comillas, es motor ocular, ¿no? Porque oculomotor son 3, 4 y 6, son los tres son oculomotores. El trigémino, el facial, el estatoacústico, el glosofaringeo, neumogástrico o vago, el décimo, el espinal accesorio y el último que es el hipogloso. Entonces, algunas pinceladas de cuáles son las características de esos nervios craneales. Tenemos pues óptico, como su nombre lo dice, se encarga de la agudeza visual, ¿no? Eh, Se evalúa con campometría, etcétera, el examen visión de visión cromática de colores desde Chile. Los oculomotores en general se encargan de los movimientos de los ojos. Trigémino. El trigémino tiene tres ramas: sensibilidad facial, corneal, de los músculos, etc. El facial es el séptimo, es el que se encarga de la expresión, de la movilidad y del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua, porque el tercio posterior de la lengua está inervado por el 9. El octavo, que es el estatoacústico, que tiene que ver mucho con las pruebas del equilibrio, de la disartria también. El glosofaringio, la simetría del velo del paladar, signo de la cortina, sensibilidad faríngea, el neumogástrico o vago, del gusto del tercio posterior de la lengua, el espinal accesorio de los movimientos laterales del cuello y el hipogloso de la situación de la lengua, movimientos de la lengua, trofismo y tono de la lengua. Entonces, uy, acá no se ve, creo, acá, vamos a pasar esto acá. ¿Cuál es la exploración cómo realizar la exploración de los pares? Entonces, acá una X, ¿no? Porque ya hemos dicho que la forma correcta de llamar es nervios craneales. Entonces, la evaluación se debe realizar, dice, de forma sistemática. ¿Qué quiere decir? Que generalmente los voy a evaluar de una manera ordenada y armónica, no necesariamente es uno por separado. Y aquí hago referencia sobre todo a los oculomotores, ¿no? A ver, iPhone de Jessica. Jessica está desde su iPhone. Cuéntame, Jessica, ¿a qué nervios me refiero cuando digo oculomotores? Al 3, al 4 y al 6, doctora. Sí, muy bien. 3, 4 y 6. Entonces, ellos se evalúan en conjunto, ¿no? Por ejemplo. Em, Entonces, ¿qué cosa debo evaluar? ¿Solamente el territorio que inerva? No. Cada vez que yo evalúo un nervio craneal, tengo que recordar algo importante, ¿no? Más que el origen real, la bibliografía dice origen real, ¿no? Pero realmente lo que nosotros utilizamos mucho es el origen aparente. No es lo mismo origen real que origen aparente de un nervio craneal. El origen real es el núcleo de donde nace, que generalmente es en el tronco encefálico. Y el origen aparente es por donde yo veo de manera objetiva que nace el nervio craneal. No es lo mismo. Por ejemplo, no es lo mismo que yo vea que un nervio craneal X sale de la fosa interpeduncular, que yo diga que ese nervio craneal se origina de un núcleo motor del, no sé, del mesencéfalo, ¿no? Algo así. No es lo mismo. Entonces, ¿hacia dónde va? Sí, es importante. ¿Cuál es la responsabilidad de ese nervio craneal? ¿Cuál es la función? Por ejemplo, si es el olfatorio, no lo voy a evaluar con la luz, ¿no? Obviamente, con un estímulo sensorial olfatorio. ¿Y cuáles son las patologías más frecuentes de la lesión de ese nervio craneal, ¿no? Entonces, acá una tablita resumen
Y ojo, acá está el lapicito orientador. El lápiz siempre les va a decir qué cosa es lo que tienen que ustedes fijar, ¿no? Bueno, el nombre yo asumo que ya es tácito, que hay que aprender en romanos, eso sí es una tabla adecuada. Y lo que tenemos que recordar es el origen aparente. Entonces, sugiero, para evaluar o para aprender orígenes aparentes de los nervios craneales, agruparlos en primero y segundo, que es de la parte más anterior y rostral, que es de encéfalo. Tercero y cuarto es el mesencéfalo. 5, 6, 7, 8 y 8 bis, que es de la protuberancia o ángulo o surco bulboprotuberancial. 9, 10, 11 y 12, preolivar y retroolivar. ¿Ya? Repito, agrupamos los nervios craneales de la siguiente manera. 1 y 2, diencéfalo o parte rostral del encéfalo. 3, 4 mesencéfalo. 5, 6, 7, séptimo bis y octavo, protuberancia y surco bulboprotuberancial. 9, 10, 11 y 12, bulbo, ¿no? Surco retro y preolivar. Entonces, todo lo que les he dicho lo vamos a ver en una figurita para que sea un poquito más claro. Em, Estoy para que lo lean con calma y acá está. Entonces, origen aparente de estos nervios craneales. Justo el ejemplo que les decía, ¿no? Bueno, el primero y el segundo no están acá porque revisamos acá. Miren, el primero y el segundo. El primero es en la cara inferior del bulbo olfatorio y el óptico en el ángulo del quiasma óptico. O sea, eso es muy anterior, más rostral, no necesariamente se grafica. ¿Cómo no me olvido, no me confundo? ¿No? Olfatorio, una nariz, un nervio craneal, uno óptico, dos ojos, dos nervio craneal romano. Seguimos con nuestra figura. El tercero y el cuarto están en el territorio del mesencéfalo, en donde está ese círculo amarillo. Ustedes pueden ver el tercer nervio craneal. Voy a poner mi puntero. Es este nerviosito de acá, que nace de la fosa interpeduncular, porque esta estructura que se ve acá como un cordón grueso, ese es el pedúnculo, ¿no? Hay pedúnculos laterales. Entonces, el espacio que está entre esos dos pedúnculos es la fosa interpeduncular. Y por esta fosa interpeduncular es por donde está emergiendo, ¿no? El tercer nervio craneal, izquierdo y derecho. ¿Y cómo yo sé que este es izquierdo y derecho? Porque por convección siempre en un gráfico de neuroanatomía, este lado de acá es el derecho y este lado de acá es el izquierdo. Entonces, este de acá es el nervio craneal izquierdo y este es el derecho. Luego tenemos ahí en rojo el mesencéfalo. Los nervios craneales que se originan de manera aparente en el mesencéfalo son el 5, 6, 7 y 8, ¿no? El 5 por la cara más anterior de la protuberancia, como ven acá, tiene una parte gruesa y una parte delgada, ese es el trigémino o el quinto nervio craneal. La parte más gruesa es la sensitiva y la parte más delgadita es la motora. O sea, es un nervio mixto, pero principalmente sensitivo. Luego tenemos el sexto, el motor ocular externo, que va a salir a través del surco, miren, bulbo protuberancial, ¿no? El séptimo, igual. Hay otro que se llama el séptimo bis, que no está acá, que se llama la cuerda del tímpano o intermediario de Wisberg. Y el octavo nervio craneal, que también se origina del ángulo punto cerebeloso. En general, todos estos 5, 6, 7, séptimo bis y octavo se originan de la protuberancia y del ángulo bulbo protuberancial o del surco bulbo protuberancial. Y el último es del bulbo, ¿no? Los nervios craneales 9, 10, 11 y 12. Si hablamos del noveno, está mucho más posterior, es el surco retroolivar. Y el 9, perdón, 9, 10 y 11, retroolivar, los tres, o sea, detrás de la oliva vulvar. No sé si se logra ver acá como una protuberancia, estas son las olivas vulvares, ¿no? Las protuberancias y ahí están detrás de la oliva vulvar y delante de la oliva vulvar. Detrás de la oliva vulvar tenemos el 9, 10 y 11 y delante de la oliva vulvar está el nervio craneal número 12, ¿no? En el surco preolivar. Entonces, la pregunta de examen es esta. ¿Cuál es el nervio craneal que se origina en el surco preolivar? Y la respuesta es el 12. A ver, seguimos acá.
Entonces, hablamos un poquito del nervio olfatorio. Sí, nos alcanza todavía. Tenemos el nervio olfatorio, que es un nervio sensitivo que está formado por el epitelio olfatorio, los tractos olfatorios, las áreas olfatorias del encéfalo y sus comunicaciones. Entonces, recordemos que el sistema olfatorio se va a destacar bastante porque las prolongaciones del epitelio olfatorio actúan como receptores sensitivos y recordemos que tiene neuronas primarias y neuronas secundarias que se van a unir en este bulbo olfatorio. Esta es una pregunta. La única vía que no hace relevo en el tálamo es la vía olfatoria. Todas las demás sí hacen relevo en el tálamo. El tálamo es como la estación central del metropolitano, donde convergen varias vías, ¿no? Entonces, hasta ahí algunas características y vamos de frente a la anatomía, algo breve para pasar a la evaluación clínica. El epitelio olfatorio es lo que tenemos situado arriba de la cavidad nasal, ¿no? Recordemos que la cavidad nasal es como una pirámide. En el techo de esta cavidad nasal está el epitelio olfatorio. Entonces, esto va a estar húmedo. Se va a mantener húmedo por la secreción de las glándulas que están ahí, que son las glándulas olfatorias, en donde se van a encontrar las moléculas aromáticas, ¿no? Los olores. Y acá tenemos tres tipos de células, que ustedes las pueden ver acá. Tenemos las neuronas inflamatorias o bipolares. El segundo tipo de células que tenemos ahí son las células sustentaculares, que ustedes ven acá en color melón. Y como su nombre lo dice, son de sostén y están mezcladas con las células bipolares. Su función, su nombre lo dice, si son sustentaculares, se encargan de sostener esas células bipolares. Y las células basales, que están aquí arriba, que tienen una forma de pirámide, se encuentran en la membrana basal y son la fuente de las nuevas células receptoras. Son las únicas células que se regeneran en un promedio de 60 días. Entonces, ¿el epitelio olfatorio en general se regenera? No. La respuesta es que no. Las únicas que se regeneran son estas de acá, eh, son las células basales. Recuerden por esto. Pregunta, células basales situadas en la membrana basal son las únicas que se regeneran en un promedio de 60 días. ¿Ok? Seguimos. Otro gráfico del bulbo olfatorio. Aquí lo que vamos a resaltar son las 5 capas, ¿no? Comenzando por la lámina cribosa. Entonces, eh, vemos a Camille. Camille Romero, ¿me puedes decir en qué hueso se encuentra la lámina cribosa? ¿Cuál es el hueso de la carita donde está la lámina cribosa? Ya que estamos hablando del bulbo olfatorio y de la función que tiene este nervio craneano. Camille. Sí, doctora. ¿Puede ser el etmoides? Es, es el etmoides, correcto. Entonces seguimos, ya veo que Camille sí está con nosotros, está dispuesto en 5 capas, ¿no? Este bulbo olfatorio, comenzando por la lámina cribosa del etmoides, como bien lo ha dicho Camille, tenemos las fibras nerviosas de 1 al 5, ¿no? La capa más superficial es esta de acá, por favor, no se confundan, esto es la superficie. La capa de las fibras nerviosas, aquí están los axones de las células primarias. Luego tenemos la capa glomerular, donde convergen los axones de las neuronas primarias y las dendritas de las células en penacho. La siguiente es la capa plexiforme, que son las famosas células en penacho, las células mitrales. Y la quinta es la capa de las células granulares, o células granulosas, perdón, son las neuronas inhibitorias, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la capa más superficial y cuál es la capa más interna, ¿no? La superficial hemos dicho que es de las fibras nerviosas.
y la más interna es la capa de las células granulares. Seguimos. ¿Cómo es que vamos a explorar este nervio craneal? Exploramos este nervio craneal empleando, y esto de acá se ha quedado aquí, ¿no? No se puede borrar. Empleando sustancias aromáticas, es decir, si huele o no, si el olor es agradable o desagradable, y se identifica primero el olor, ¿no? Se sugiere no utilizar sustancias irritativas como ácidos, el alcohol, ¿no? Por ahí vi alguna vez un residente que utilizó alcohol para estimular o para evaluar si es el nervio olfatorio, error. Eh, lo que se suele usar son granos de café, como esos que se utilizan cuando uno testea perfumes. Granos de café en un frasquito pequeñito, sí, eso es adecuado, es lo más usado, ¿no? ¿Cuáles son las alteraciones? Dentro de las alteraciones tenemos la pérdida total, la anosmia, la disminución, hiposmia, exacerbación. Percibo muchos olores desagradables, olores en general, es la hiperosmia y la tergiversación es la parosmia o cacosmia, ¿no? Generalmente la anosmia fue el diagnóstico o la comorbilidad más frecuente o la secuela neurológica más frecuente en la pandemia de COVID. Tuvimos muchos pacientes con COVID que tuvieron o tienen este diagnóstico, ¿no? Hasta ahora, como se trataba de una enfermedad emergente, no se encontró por completo la forma de solucionar, igual que de la sensorialidad gustativa, también fue una consulta muy frecuente. Em, Algunos pacientes llegaron a solucionar al 100% y otros aún tienen el problema. ¿Ok? Siguiente, tenemos el nervio óptico. Yo creo que sí podemos avanzar un poquito este nervio óptico. El segundo es el segundo nervio craneal, ¿no? Acá tenemos un gráfico muy bonito en el cual vamos a ver cómo es que es el recorrido del estímulo visual, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo interpretar una imagen en mi corteza cerebral solo con abrir los ojos? Y el recorrido se da de la siguiente manera, ¿no? La luz está acá en una flechita verde. Ven que ustedes ingresan los ojos y va a ingresar a la capa de las células nerviosas, ¿no? Es la capa de la retina. Entonces, en la retina, este estímulo sensorial visual se va a transformar en una señal eléctrica. Luego, se va a dirigir de manera posterior y sale de la órbita, o sea, sale de este espacio orbitario por el canal óptico para formar el quiasma óptico, ¿no? Uniéndose con el nervio óptico del otro lado. Recordemos que un porcentaje de 50% forman el quiasma óptico y la mitad, o sea, la mitad cruzan las fibras nasales y las fibras temporales siguen de manera ipsilateral, no todas se cruzan, ¿no? Esto ya se sabe. Em, Posterior a este quiasma óptico, tenemos que una porción pequeña de esos axones terminan en el mesencéfalo, que está acá, que es el área pretectal del mesencéfalo, y aquí es donde se forma el arco reflejo fotomotor. Entonces, acá está la pregunta, ¿en qué parte de la vía visual se forma el arco reflejo fotomotor? Y la respuesta es en el mesencéfalo. ¿Qué pasa con todas las demás neuronas que no forman parte del reflejo fotomotor? Van al cuerpo geniculado lateral, ¿no? Cuerpo geniculado lateral del tálamo. Como ven, esta vía sí tiene relevo en el tálamo, a diferencia de la vía olfatoria. Luego, ¿qué pasa con los axones de las neuronas geniculadas laterales? Van a formar el tracto geniculocalcarino, ¿no? Tracto hace referencia a un acúmulo o de fibras de sustancia blanca, ¿no? Axones mielinizados. Y van a recibir el nombre de radiaciones ópticas. Y luego esto va a terminar en la corteza visual primaria, ¿no? Hemos obviado algunos pasos para hacerlo de manera sencilla. La pregunta de todo este gráfico es, ¿en qué parte se forma el arco reflejo? Y es ¿en dónde es? A ver, Camile, dime. Mesencéfalo. Bien, listo. Céfalo. Correcto, seguimos. Entonces, ¿cómo es la exploración? ¿Cómo es la exploración del nervio óptico? Realizamos fondo de ojo, agudeza visual, ¿no?
La luz debe ser tenue. Le pedimos al paciente que mire un objeto que debe estar a más de 30 centímetros de distancia de nosotros o que mire una luz, ¿no? Que mire una puerta, algo que tengamos ahí en la consulta. Observamos a través del eh, oftalmoscopio cómo es que está los márgenes de la papila, si hay o no hay alteraciones, si hay o no palidez, ¿no? Si hay atrofia también. Esto no es muy sencillo de realizar, hay que tener un poco de entrenamiento porque si es que no usamos un midriático, entonces como que el ojito no está muy quieto para nosotros hacer el fondo de ojo, ¿no? Hay que tener bastante pericia. A la primera no siempre se va a lograr hacer esta evaluación. En cuanto a la agudeza visual, sí es un poco más sencillo, ¿no? Entre comillas. Ya la especialidad de oftalmología utiliza la cartilla de Snell, la distancia de 1,80 m. Aquellos que usan lentecitos, pues ya varias veces habrán hecho esta evaluación, ¿no? Nosotros en el consultorio hacemos una evaluación de cuenta dedos o hacemos una evaluación a 30 centímetros. También evaluamos la visión de colores, ¿no? El fondo de ojo y la agudeza visual con cartilla generalmente la hace oftalmología. Nosotros, pero es parte de la evaluación, por eso lo hemos considerado en la diapositiva. Nosotros lo que hacemos es test de colores y el test de cuenta dedos. Y otra parte que es la cambimetría por confrontación, que ahorita vamos a detallar, ¿no? Campos visuales, es lo que les decía, comparación de campos con el examinador sentado frente al paciente y la alteración se llaman escotomas. Se hace tal cual se ve en la imagen. Se pide al paciente que se tape un ojito, que es el mismo ojo que está tapado el examinador, ¿no? Si se dan cuenta, ahí el paciente tiene tapado el ojo izquierdo, ¿no? Y perdón, y al revés, y la médico evaluadora tiene tapado el ojo derecho, pero están en la misma dirección. Entonces, el paciente debe mirar fijamente al evaluador. Se le dice generalmente que mire su nariz, o que mire un lunar que tenga ahí, o que mire un punto fijo. Y el evaluador va a dividir en 4 cuadrantes el campo visual, imaginariamente, ¿no? Imaginariamente, y va a colocar dedos o número de dedos de manera aleatoria en esos 4 cuadrantes, que el paciente solo debe ver de maneras indirectas, porque recuerden que el paciente está viendo un punto fijo. Se le dice, ¿cuántos dedos ves acá? Cuadrante uno en sentido antihorario. ¿Cuántos dedos ves acá? ¿Cuántos dedos ves acá? ¿Cuántos dedos ves acá? Más o menos es así. Voy a dibujarlo. ¿No? Así, cuadrante, uno, dos, tres, cuatro. Esta estructura es lo que el evaluador de manera imaginaria coloca acá entre ella y él, ¿no? Y acá se le pone un número de dedos. Uno, se me ocurre uno. Y el paciente va a decir, ¿cuántos ves? Le pregunta, no veo nada. Ya, siguiente. Si no ve nada, ya X. Ya sabemos que ahí hay un tema. ¿Cuántos dedos ves acá? No veo nada. También X. ¿Cuántos dedos ves acá? Cuatro. Ok. ¿Cuántos ves acá? Uno. Ok. Quiere decir que el paciente tiene una lesión en el campo visual nasal, ¿no? Del lado derecho, que sería el evaluado. Entonces, de esa manera, 4 cuadrantes se evalúa ojo por ojo. El ojo derecho, primero el ojo sano y luego el ojo en el cual hay una sospecha, ¿no? Patología. Y el siguiente gráfico, y creo que con esto terminamos, es la famosa vía visual, que es lo que vemos en la primera gráfica, ¿no? Acá tenemos los ojitos, nervio craneal, ustedes ven en azul las líneas nasales, en rojo las líneas temporales. La lesión en este nivel, que es el quiasma, ocasiona este tipo de lesión, ¿no? Y acá está el lapicito otra vez, porque nos recuerda que esta es la pregunta más frecuente y el caso clínico más frecuente. Lo que está en negro es el campo que no se ve, lo que está en blanco es lo que sí se ve, y esto es la hemianopsia homónima bitemporal. ¿De acuerdo? Si después del quiasma óptico van a esta zona, que es en donde están
las cintillas, ¿no? Aquí vamos a tener la hemianopsia homónima, ¿no? Depende de qué lado. Puede ser derecho, si es el ojito derecho, izquierdo, si es el ojito izquierdo. Si seguimos bajando y vamos, por ejemplo, a las zonas ya más cercanas a la corteza, esto es la corteza occipital, tenemos acá las radiaciones ópticas. Radiaciones ópticas superiores en 5 y ya a las más distales o cercanas a la corteza, las radiaciones ópticas inferiores. ¿No? Si la lesión es solamente de la mitad superior o de la mitad inferior, eso se llama cuadrantonopsia, ¿no? Hemianopsia es toda la mitad, de arriba y de abajo del mismo lado, pero si solo es un cuartito, se llama cuadrantonopsia. Si seguimos bajando, encontramos hemianopsias homónimas derechas con preservación macular o respeto de la visión central. No sé si logran ver aquí, hay un puntito, ¿no? Eso sería ya mucho más distal en esta zona de acá, que son las radiaciones ópticas. Entonces, esto de acá, del quiasma hacia abajo, bastante infrecuente. Lo más preguntado y lo más frecuente es la lesión a nivel de quiasma óptico. ¿Ok? Y ahí vamos a hacer una pausa porque todavía tenemos 12 menos 2, tenemos 10 nervios craneales por evaluar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Hasta ahí, claro, doctora. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Algo que no quedó claro para reforzar en la siguiente clase, por favor me hacen saber. Si no me dicen nada, en la siguiente clase seguimos con oculomotores, ¿de acuerdo? Entiendo que la información se está comprendiendo. Entonces ahí nos vamos a quedar. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, doctora. Que tenga buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Gracias, chao. Gracias.